Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Siempre es bueno puntualizar para que pasemos de oír a escuchar. Hay diferencia entre oír y escuchar, como hay diferencia entre mirar y observar. Oír, hemos oído muchas cosas, pero escuchemos, por favor. No estoy defendiendo personas, no cierro filas con nadie. Creo en un proyecto, creo en un cambio, creo que nuestros jugadores pueden, con un esquema europeo, porque juegan en Europa, es solo cambiar la camiseta y el escenario, porque la esencia es la misma. Eso que les están pidiendo hoy en Selección Colombia es lo mismo que les piden allá en sus equipos. Sé que este cambio cuesta para la gente, para el periodismo y sobre todo para el periodismo forofo, pasional y poco enterado. Esto, por supuesto, le va a costar más a esa gente que a los jugadores. Aceptar que lo que veníamos haciendo nunca alcanzó para ganar, no solamente es ir con la verdad, sino urgente y necesario. El panorama del fútbol actual es otro. Resistirse al cambio es mantenerse en el papel de participante y no de protagonista. Ya dimos el paso adelante y no es conveniente retroceder. Nos va a costar. Seguramente lágrimas de sangre, pataletas, histeria, como la de la última semana, y demás, pero hay que hacerlo. Los jugadores son los que menos sufrirán con el cambio, porque así se juega allá, en sus equipos, en donde ellos están, y en donde apuntan a triunfar el miércoles, el jueves, el martes, el domingo, el sábado, en Champions, en Copa, en Liga, o en la Conca Champions, qué sé yo. La mentalidad retrógrada de muchos no puede detener el progreso. Hoy el mundo es otro y el fútbol va con el mundo. El fútbol hoy también es otro. ¡Ay, qué pereza! Vuelven los paros y las manifestaciones. Hoy parece que hay una aquí en Bogotá y las legítimas solicitudes deben ser atendidas. Pero a esto hay que buscarle un quiebre o nuevos mecanismos, hay que tener un poquito más de creatividad. El caos, la agresión, la violación a los derechos de la gente, que nada tiene que ver, el daño a la propiedad privada y los bienes de uso público, armas manejadas por los infiltrados políticos, venidos de la guerrilla o de las más recalcitrantes y retrógradas doctrinas anticuadas y salvajes, opacan la legitimidad de los reclamos. Los que tienen derecho a una reivindicación, a reclamar, se ven al final avasallados y utilizados por estas hordas, dejándolos muy lejos de la posibilidad de superar sus problemas. Otra vez los violentos haciendo el caos por las calles de Bogotá, para hacer creer que ellos tienen la receta mágica para superar los problemas. Y ahí es en donde caen los incautos. Y la verdad es que la tienen. Dejen de molestar y permitan vivir a quienes madrugamos a trabajar todos los días. Por favor. Hace unos días me quejé. No, pero les voy a dar un par de buenas noticias, porque tampoco todo puede ser así. Las dos buenas noticias es que Juanfer concentrado con un grupo de 22 y va a volver a jugar, pero no como inicialista. Gallardo ha venido pregonando que en el partido de este viernes le dará entrada en el segundo tiempo, para que siga sumando minutos. Y muy seguramente el clásico tampoco lo va a iniciar el martes contra Boca, pero lo va a rematar. Y así lo van a ir llevando, me parece muy inteligente, porque es una pieza que a todos le sirve, a todos. A River, a Colombia, al fútbol, hay que irlo llevando despacito, despacito.
Él es un jugador que ha entrado perfectamente en el mecanismo de Gallardo, pero está en franca recuperación. La otra buena noticia es que regresa la unidad B al Real Madrid y que en esa unidad B, James, que es pieza fundamental, va a jugar. El fin de semana, no solamente lesionados, sino jugadores que están en cuido para el partido de Champions frente al Galatasaray en Estambul la próxima semana, pues no van a jugar. Lesionado Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Bale, esos jugadores no van a actuar. Y seguramente otros no van a actuar porque van a ser reservados. Entonces se le dará salida a la unidad B, que en su momento le dio muchos éxitos al Madrid. Recuerden cuando había ese equipo de suplentes tan bueno, pues bien, ahora se apunta a que James e Isco lideren otra vez el grupo de los suplentes en este juego frente al Mallorca el fin de semana. Mallorca es el antepenúltimo de la tabla y es la oportunidad no solamente para ganar, sino también para lucirse y dejar descansar a los titulares que vienen en algunos casos de la fecha FIFA, como el caso de Valverde y Casemiro. Decía hace un tiempo, aquí en esta misma tira, que tenía bajo sospecha algunas comisiones de disciplina, porque como hay dos, y bajo sospecha porque hay muchas preferencias, justicia sesgada, le dan a unos la larga y a otros la corta. A mí siempre me pareció una injusticia lo de Julio Avelino Comesaña. Julio ya cumplió la sanción, ya la cumplió. Pero Julio solo no generó un incidente. El incidente lo generó con el técnico del Cali, a quien en ese momento lo castigaron, pero así, ¿no? Con una plumita de ganso, apenas un suavecito toque en el cachete. Y después apareció otra comisión y le borró el pecado. Yo, que conozco muy bien, y hablo en primera persona porque debo hacerlo, a don Julio Comesaña sé de su carácter, pero también sé que Comesaña no es de agredir a no ser que exista de por medio una provocación. Pero para estos tribunales de pacotilla, ¿cierto? El provocador no cuenta, cuenta el que reacciona. Pues bien, ahora hay una queja más hacia aquel al que trataron con una plumita de ganso en el cachete. Anoche, después de la justa clasificación del Cali, futbolísticamente hablando, a la final de la Copa, ese es otro tema que vamos a tener que tocar porque cada vez le quitan más importancia a la Copa. La Dimayor no ha potenciado la Copa. Anoche, bajísimas asistencias, no se promociona el torneo como debe ser, etc. Bueno, pero ese es otro tema. Anoche parece que en el túnel se presentaron incidentes severos entre los cuerpos técnicos. ¡Otra vez! Alejandro Cardoso, que es una de nuestras piezas en Ibagué, fue testigo de excepción y está aquí para contar el cuento. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro? Buenos días. Muy buenos días, doctor Vélez. El saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Planeta Fútbol. Así es, una vez finalizado el compromiso en el Estadio Manuel Murillo Toro, siempre como es costumbre, nos ubicamos en el túnel que conecta del sector de la cancha hacia los camerinos. Y el primero que ingresó hacia el sector del camerino visitante fue el profesor Lucas Pusineri. Lo que nos llamó mucho la atención, no solamente para quien habla, sino para los demás colegas de la prensa que estábamos allí ubicados, es que el señor Pusineri ingresó haciendo como unos cánticos muy del estilo del sur del continente, unos cánticos como burleteros, como riéndose de que habían ganado, que había disfrutado su victoria, y bueno, fue algo que nos sorprendió mucho a todos porque pues sí, cada uno tiene su posición de celebrar, pero no de la manera como lo hizo el técnico Pusineri, como burlándose, como disfrutando de la derrota del Deportes Tolima, y de pronto también de lo que se alcanzó a hablar de él antes del partido, que era un técnico muy polémico y que le gustaba ser provocador.
Él se fue hacia el fondo del camerino y seguidamente ingresaron los asistentes del Deportes Tolima, buenos jugadores, algunos le estábamos tomando reacciones después del partido, hablo de los jugadores del Deportes Tolima, pero pues en un momento dado, doctor Vélez y oyentes, volteamos a mirar hacia el lado del ingreso de los del Deportivo Cali y observamos que estaban discutiendo con el asistente técnico del Deportes Tolima, el preparador de arqueros, los otros integrantes del cuerpo técnico del Deportivo Cali. Ya empezaron insultos, empezó a subir el tono, se alcanzaron a empujar, intervinieron algunos jugadores del Deportivo Cali, siguieron las provocaciones, también estuvo ahí presente la terna arbitral, salieron por parte del Deportivo Cali, digamos, tildados de malos, que no les gustó el arbitraje como tal en el Estadio Murillo Toro en el partido de anoche, de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Por lo menos en el tiro penal que le pitan al Deportes Tolima, pues no estamos de acuerdo que haya sido exactamente la falta. Pero bueno, el hecho es que se presentó ese inconveniente, esos empujones, esos gritos, esos insultos, y nosotros que desde nuestra tribuna de prensa siempre estamos diciéndole al aficionado que vaya al estadio, que disfrute, que se alejen de esos barristas, pues yo creo que el ejemplo debe salir también desde ahí, ¿no? Desde los mismos cuerpos técnicos. No estoy generalizando, no estoy diciendo tildando de cuál definitivamente, pero sí generalizar, que eso es de parte y parte. Pero cuando hay provocación, doctor Vélez, ahí creo que ese no es el hecho, porque gana su partido, lo disfruta, lo celebra con su cuerpo técnico, con sus jugadores y listo, fueron para el camerino y no es más. Pero cuando ya entra a la provocación es lo que no vale, es lo que no estamos de acuerdo, y definitivamente eso fue lo que pasó. Ya en la rueda de prensa se le quiso preguntar al profesor Pusineri, pero ya en las últimas preguntas él fue muy rápido, habló del partido, habló muy bien, habló maravillas del Deportes Tolima en lo futbolístico, pero ya en esa parte no quiso, digamos, tocar el tema, y pues básicamente eso fue lo que sucedió, pero se vio muy feo, demasiado feo ahí en la boca de túnel al ingreso de los camerinos. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Ahí tienen un ingrediente más en estos tribunales de pacotilla, para que saquen o no la pluma de ganso y la pasen por el cachete. Paro de futbolistas, joder. Entonces, pregunto, oiga, porque la verdad, yo estoy con los futbolistas cuando aparecen esos malos dirigentes que los explotan y no les pagan. Esos que los engañan y que generalmente, ¿cierto?, a la hora de la negociación sacan el mejor partido, que de eso hay. Pero también en el fútbol colombiano, con todo y que critico a los dirigentes todos los días, y los critico con razón generalmente, y con razón probada, en Colombia también hay muy buenos patrones. No solamente pagan muy buenos salarios, sino que se les cumple, y más allá de lo que verdaderamente merecen. Y esto lo digo con respeto, ¿no? Con respeto hacia los futbolistas. En Colombia hay equipos como el Bucaramanga, por ejemplo. No hablemos de Nacional. Nacional tiene salarios de 50, 60, 70 mil dólares mensuales. Millonarios tiene salarios de 65, 70 millones de pesos mensuales. Junior tiene salarios de más de 100 mil dólares mensuales, ¿no? Medellín tiene salarios de más de 40, 50 millones de pesos para jugadores de medianía, ni hablar del goleador. No quiero hacer nombres, pero Bucaramanga tiene jugadores de más de 50 y 60 millones de pesos. Aparte, los jugadores, estos que ganan muy bien, de estos equipos, y todos los demás, reciben un subsidio de vivienda, un subsidio de transporte, viáticos en cada fecha, subsidio de alimentación, 2 periodos de vacaciones al año. Reciben primas, bonificaciones, premios por ganar, por empatar, por no sé qué, por la tabla, porque es de noche, porque es de día. Y algunos jugadores exigen porcentaje en las taquillas en rondas definitivas y finales. Y no pueden ser despedidos, así jueguen como juegan algunos que se mantienen en paro. Lo que pasa es que detrás de estos jugadores de fútbol hay una asociación cuya legitimidad personalmente no reconozco, desde el punto de vista legal y también
por las características de sus directivos. Pero ese ya es un tema personal. Yo solamente les quiero decir a los jugadores que de acuerdo a análisis hechos por laboralistas, los jugadores tienen un contrato de trabajo a término fijo y sus empleadores son los clubes, no la DIMAYOR. Los jugadores están obligados a cumplir con las condiciones pactadas en sus contratos de trabajo, dentro de las que se incluye el cumplimiento adecuado de las instrucciones impartidas por sus patronos, que son los clubes. En caso de que los jugadores decidan no jugar un partido incumpliendo sus obligaciones contractuales, el empleador o club está en todo su derecho de adelantar las acciones legales contempladas en la legislación nacional, en los contratos de trabajo, suspensiones, multas y hasta despidos con justa causa. La pregunta es, ¿el pliego de solicitudes presentado por la asociación exonera a los jugadores que paren por el hecho de estar afiliados a FIPRO? De acuerdo con la legislación laboral colombiana, contestan los que saben, Acolfulpro, así se llama, no tiene la capacidad jurídica de presentar un pliego de condiciones ante la DIMAYOR. Por lo tanto, los jugadores van a sufrir las consecuencias jurídicas del paro, no la asociación. Que firmaron una carta 1000. Debe ser claro que el hecho de que exista una carta presuntamente firmada por más de 1000 jugadores, eso no protege a estos que incurran en un cese, al incurrir en un cese de actividades, que existan consecuencias jurídicas y económicas. El cese de actividades deberá ser considerado como ilegal y seguramente lo será, y no existirá ninguna protección jurídica que ampare a quienes participen en este. La principal herramienta de la asociación es usar a los medios de comunicación y a muchos periodistas incautos. Sin embargo, la asociación no tiene la capacidad jurídica de defender o proteger a los jugadores de las serias consecuencias jurídicas y económicas que le podrán imponer sus empleadores. Debe ser claro que mientras que no se reconozca la existencia de un conflicto colectivo de trabajo, los jugadores no tendrán la protección del fuero circunstancial y están expuestas a las consecuencias jurídicas correspondientes. Eso escriben los laboralistas. ¿Qué podrán hacer los jugadores para buscar entonces los beneficios laborales que algunos con derecho reclaman? Como cualquier empleado, los jugadores tienen la capacidad de acudir directamente ante su empleador para alcanzar los acuerdos que consideren pertinentes frente a la relación laboral. Muchachos, hay unos que ganan tan bien, y son muchos, que es mejor que se queden calladitos. Sobre todo ese que está liderando, ¿no? Ese que está liderando, pues que mueve los jugadores, que habla por dentro, ese gana mucha plata. Gana mucha plata y juega en un equipo que le cumple y que le da absolutamente todo. Ya hay jugadores que le han sacado el cuerpo. Ya anoche, jugadores de esos que ganan 50, 60, 70 mil dólares, dijeron, pucha, vamos a un paro, nos liquidan el contrato. En muchos casos somos mayores de 30 años. ¿Quién nos va a pagar con 30, 31 los 60, 70 o 90 mil dólares? Hay jugadores de 90 mil y 100 mil dólares en Colombia y 120 mil dólares en Colombia con más de 30 años de edad. Le liquidan el contrato, listo, chao, usted con 30 años. Vaya, consiga a alguien que le pague esa plata. Vaya, consiga. Cuidado que esto es digitado por 2 o 3 que quieren hacerse importantes y quieren hacer de el liderazgo una profesión. Eso es legítimo, pero no se lleven los incautos. Y ustedes los incautos no se dejen llevar. Porque cuando el beneficio es general, vale, pero cuando el beneficio es particular, no. Así de simple. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.